Bueno, mis hermanos, otra vez buenas tardes a todos, gusto verlos. La semana pasada tuvimos nuestros bautizos, qué bueno por los que pudieron acompañarnos. Y hoy vamos a continuar con donde estábamos. Antes de eso estábamos en Hebreos 10 y vamos a continuar ahí con nuestro estudio de Hebreos. Ya es Hebreos 10, ya falta poquito, ya estamos por terminarlo. Pero hemos llegado a una parte importante de la carta de Hebreos. En Hebreos 10 habíamos visto que Hebreos 10 compara el sacrificio de Cristo con los sacrificios anteriores de animales que se ofrecían en el pasado. Por ejemplo, Hebreos 10:4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ahí está haciendo una comparación importante para nosotros. La comparación es, si nos dice que la sangre de aquellos animales no quitaba el pecado, lo que quería enseñarnos Hebreos 10 es que la sangre de Cristo sí lo hace. Por ejemplo, en el 10:14 nos dijo que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre, santidad, dejar el pecado, es de lo que no solo habla Hebreos 10, sino toda la carta de Hebreos. En Hebreos 10:28 leímos, cuando nos sigue exhortando a santidad y nos pone una comparación ahí más. Dice, si el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Y hasta ahí, hermano, hasta esa parte, termina en el 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y hasta ahí podríamos decir que termina una parte importante de la carta de Hebreos. Hoy vamos a tener que recordar un poco cómo empezamos allá, ponernos en contexto. Si te acuerdas, en Hebreos 1:1, para hacer memoria de qué trata la carta, Hebreos 1:1 decía, así comenzó el autor: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien hizo heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y sigue diciendo el 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, es decir, está hablando de quién es Cristo, de que es Dios, de que tiene la misma sustancia de Dios, de que es el resplandor de la gloria de Dios. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el que hizo la purificación de nuestros pecados. Él es el que se entregó a sí mismo. Y así comienza la carta. Y después sigue diciéndonos, la intención de la carta es decirnos que Cristo es alguien diferente. Pero desde el inicio ya nos dijo quién es la sustancia de Dios, es el resplandor de su gloria. Y luego lo compara, veíamos, con los ángeles y lo muestra superior a los ángeles. Luego lo compara con Moisés, lo muestra superior a Moisés. Luego lo compara con el pacto antiguo y nos muestra que Cristo trajo un pacto nuevo y que el pacto nuevo es superior al pacto antiguo. Y así por toda la carta comparó como sacerdote a Cristo con el sacerdocio antiguo y lo mostró como un mejor sacerdote, un más grande sacerdote, un gran sumo sacerdote. Y en Hebreos 10 termina aquellas comparaciones, comparando ahora el sacrificio de los animales pasados con el sacrificio del Señor Jesucristo, y lo muestra como un mejor sacrificio, por mucho un mejor sacrificio. ¿En qué lo hace un mejor sacrificio? Entre tantas cosas
que nos ganó el sacrificio de nuestro Señor, hay algo que es lo que veíamos ahorita. Los sacrificios pasados no tenían poder para quitar el pecado, pero el sacrificio de Cristo sí tiene el poder para quitar el pecado. Y no está hablando de imaginación, no está hablando de algo subjetivo, no está hablando de que como quiera tendrás pecado, pero Dios ya te verá sin pecado. No está hablando de eso, está hablando de algo real. El sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, pero para quitar el pecado de nuestras vidas, que quiere decir poder para caminar en santidad por la sangre de Cristo, no un sueño, ¿sí? No como hoy muchos dicen, bueno, sigo pecando, pero Dios ya no lo ve. No está hablando de eso, está hablando de algo tangible. Bueno, ¿y cuál es el pecado que pisotea la sangre? Todos, la mentira de ayer pisoteó la sangre, y ya todos podríamos decir, bueno, ¿y qué hacemos? Pues ayer pecamos todos, antier pecamos todos, en la semana mi esposa y yo peleamos, discutimos, en la semana echamos mentiras, en la semana, ¿qué hacemos? Ya hemos pisoteado la sangre de Cristo. Pero el autor no quiere desecharnos, no nos está mandando al infierno, no es su intención, como no es la intención mía como pastor ni de esta iglesia. Cuando hablamos de la dureza de la palabra, no es la intención de decir, bueno, ya estamos perdidos. No es nuestra intención, pero sí entendamos y tengamos el valor correcto de nuestro pecado, la dimensión de nuestro pecado, porque la intención del autor es al contrario, que todos encontremos consuelo en el mismo que nos está diciendo, este es Dios, este bajó a la tierra, Él murió por ti, y tu pecado lo pisotea a Él. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Él mismo es nuestro consuelo, Él mismo es nuestra esperanza. Hermano, esto es la confusión del cristianismo, confusión dicha en buena manera, que debería de haber en nuestra mente. Como aquel ser que me amó, como aquel ser que baja y muere por mí, como aquel ser que me perdona todos los pecados, y luego lo sigo ofendiendo, y luego sigo pisoteando ahora su sangre. ¿Cómo me puede decir el autor de Hebreos? Es el mismo ser que sigue sin estar enojado, y acerquémonos a Él. Nos dice en Hebreos 2:18. En cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si te fijas, no nos está desechando. Él mismo, aunque lo pisoteamos, Él mismo sigue siendo nuestra esperanza. Y es como decir, sigue con los brazos abiertos hacia nosotros. Dice Hebreos 4:15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego termina con una invitación: acerquémonos. Es decir, mira todo lo que dijo, y que ¿a cuántos de nosotros podría parecernos erradamente decir, bueno, ya pequé, ayer pisoteé la sangre de Cristo, y Hebreos me dice, no hay remedio? ¿Y cuántos de nosotros podríamos equivocarnos y decir, ya, entonces ¿qué hago? ¿Me voy al mundo? Pero no es lo que quiere el autor. Dice, acerquémonos. Oye, pequé ayer, acércate. Acerquémonos. Y acerquémonos confiadamente. Pero mira lo que dice, al trono de gracia, buscando gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí mismo donde estamos en Hebreos 10 hace lo mismo. Dice en el 10:22, acerquémonos. No sé si lo veas, hemos llegado en cierta medida al corazón de la carta en este sentido, ¿sí? A donde termina de explicar doctrina y la hace ya personal. Y lo primero que dice, después de darnos, yo no sé, yo lo llamaría después de darnos una paliza, hermano. O sea, está en Hebreos 6 nos dice, ya no queda más para ustedes, ¿sí? Más que
Ni modo que crucifiquemos otra vez a Cristo. Hebreos 10 nos dice, ya no queda más que un hervor de juicio. Pero si te fijas, y no es la intención, ya no, han seguido pecando, hemos seguido pecando. Habían sido lavados por la sangre de Cristo, pero no quiere que nos vayamos. Dice, pero acérquense, acerquémonos, dice el 10:22, con corazón sincero. Y aquí vamos a estar en esta porción hoy, en Hebreos 10:19 en adelante. Ahí es donde se parte la carta. Si te fijas, comienza con un así que, hermanos, es decir, ¿te acuerdas de aquella clase de gramática? Una conjunción que separa todo lo anterior, desde el 1 hasta esta parte del 10, por todo lo que ya les dije, porque Cristo es Dios en la tierra, es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que su pacto, es mayor su sangre, es mayor su sacerdocio, es mayor su sacrificio. Por todo esto, primero nos dice todo esto lo que tenemos, hermano. Hebreos 10:19, así que, hermanos, primero nos va a dar lo que poseemos gracias a todo eso. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Eso es lo primero que nos da. Nos dice, Cristo les ha dado esto, tenemos acceso, ya no solo llegas a la puerta como antes, entras a su misma presencia, al lugar santísimo, por su sangre, no por lo que tú eres, por su sangre, por su carne, por el camino nuevo que Él nos abrió. Y por si no entendieran bien, porque decían, pero antes se acercaba uno nomás al sacerdote, Él nos dice en el 10:21, tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y ahora sí enseguida nos da lo que debemos hacer. Pero primero nos dice lo que nos ganó Cristo. Tenemos entrada al lugar santísimo. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y las instrucciones son, acerquémonos con corazón sincero. De aquí en adelante se vuelve importante casi cada palabrita. Va a haber mucha bendición en cada palabra. Vamos a ir despacito en esto, en la invitación de Dios, acerquémonos. Pero mira lo que nos va a decir ahorita, porque es muy importante lo que sigue. Pero entrar es eso. Cada que hacemos oración, estás entrando al lugar santísimo. Cada que te pones de rodillas, estás entrando al lugar santísimo. Cada que necesitamos el perdón de Dios, nos ponemos a hacer oración, llorando, quebrantados, estamos entrando al lugar santísimo. Tenemos acceso al trono de gracia. Cada que necesitas perdón, cada que entras en tu cuarto, cada que cierras la puerta, cada vez que le diriges la palabra, estás entrando confiadamente al trono de gracia. Cada que tenemos angustia, dolor, tristeza, podemos entrar al trono de gracia. Es lo que nos está diciendo el Señor. También cada que nuestro corazón rebosa de agradecimiento por todo lo que Él nos da y nos sigue dando, por toda su gracia y su misericordia. Cada que quieres expresárselo y te pones de rodillas, estás entrando al lugar santísimo. Cada que tienes una gran necesidad, un gran problema, y lo pones a los pies del Señor, estás entrando al lugar santísimo. Y cada vez que no necesitas nada, pero vas al cuarto y dices, quiero pasar tiempo con Dios, estás entrando al lugar santísimo. Podemos entrar, y por si fuera poco, podemos pasar el tiempo que queramos. ¿Quién quisiera salir del lugar santísimo? Está equiparándolo, es nuestro tiempo de oración. ¿Quién quisiera entrar a la presencia de Dios y salir de ahí? Solo alguien loco como nosotros. Solo alguien loco como nosotros. Pero eso es lo que esa es la invitación de Él. Él está diciendo, si Jesucristo con su sangre nos dio entrada al lugar santísimo,
Casi dice, pues entremos, ¿por qué no entras? ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cuánto tiempo de oración tienes cada día? Entremos. Cada vez que quieres escuchar la voz de Dios y también te sientas a leer la Biblia, haciendo oración con Dios, teniendo comunión con Dios, estamos entrando al lugar santísimo. Estamos de hecho pisando tierra santa. Y por eso la pregunta es, ¿qué tanto entramos al lugar santísimo? ¿Qué tanto aprovechamos esto que Dios nos dio? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Pero no es un entrar por entrar. Después de acerquémonos, nos dice ahí mismo, con corazón sincero, y esto es muy importante. Acerquémonos con corazón sincero. Y vamos a ir bien despacio por estas partes, pero el Señor nos debe de estar hablando, nos va a estar hablando. Acerquémonos, una invitación a entrar más a su presencia. Hermanos, hoy gozamos de algo que no gozaron todo el pueblo de Israel. Solo unos cuantos privilegiados, y nosotros lo gozamos. Gozamos de algo que le fue dado a Moisés solamente en su generación. Y nosotros hoy lo gozamos eso. Hoy podemos subir al monte y tener contacto con Dios. Y si acerquémonos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué despreciamos esto? Pero hay algo muy importante, dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Sí? Es decir, sin hipocresía, sin mentira, sin fingimiento. El contexto que leíamos ahorita de Hebreos, cómo exalta a Cristo, cómo lo exalta porque nos dice que hay que obedecerlo, cómo después nos dice las consecuencias de no obedecerlo, pero luego nos dice, pero no te estoy desechando, sino que acércate. Y cuando nos dijo, entras al trono de gracia, es cuando entramos a buscar su perdón, a buscar su ayuda. Pero es tan importante que muchos se nos pierde esta parte, hacerlo sinceramente. Es decir, entras al trono de gracia, a veces entramos a llorar, pero dice, pero sinceramente estás dolido por el pecado. A veces vamos, le decimos que nos arrepentimos, pero la pregunta es, ¿sinceramente estás arrepintiéndote? A veces le decimos, ¿te acuerdas? Ya vamos a cambiar, ya no lo vamos a hacer, pero lo estamos haciendo sinceramente. Es decir, la invitación es, entremos, acerquémonos, pero con corazón sincero, no como lo hacemos hoy a veces, no por cumplir, no por cubrir un devocional, no por cumplir con la oración del día. Dice, entren, pero entren con sinceridad, sin hipocresía. Hipocresía es fingir, actuar o simular. Hipocresía es decir algo que en realidad no estamos sintiendo. Hipocresía es actuar. Y la Biblia habla mucho de hipocresía, de unos a otros. Jesucristo atacó sobremanera la hipocresía de los fariseos, pero esta es la mayor hipocresía, la hipocresía ante Dios, cuando le decimos algo que en realidad no sentimos. Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandato de hombres que les ha sido enseñado. Este pasaje lo repitió Jesucristo acá en Mateo 15. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y esto es lo que el Señor nos está invitando a dejar. Dice, acérquense, pero sin hipocresía. Hipocresía como aquel beso que le dio Judas, ¿te acuerdas? Cuando se acercó a él y lo besó para entregarlo. Es decir, acérquense. Después de pecar, ¿qué hacemos? Ir a pedir perdón. Señor, perdóname. Señor, no lo volveré a hacer. Pero dice, háganlo sinceramente. En realidad tenemos dolor por el pecado.
¿Cuántas veces hemos pedido perdón a Dios sin el menor interés si nos perdona o no nos perdona? Es decir, a veces vamos y pedimos perdón para cumplir, ¿verdad? Eso es lo que Él está diciendo. No, así no, acerquémonos, pero con corazón sincero. ¿Cuántas veces hemos orado hipócritamente? ¿Cuántas veces le decimos a Dios algo que no sentimos? ¿Cuántas veces le oras? ¿Cuántas veces le cantas algo, hermano? ¿Cuántas veces le cantas, eres mi universo, eres mi esto, cuando en realidad no lo es? Eso es lo que a Él, no sé si sea la palabra correcta, pero le choca, hermano. ¿Sí? Le choca eso, ¿no? Que hoy le cantemos aquí, tú eres mi universo, te entrego mi vida y todo, y luego vamos allá y hoy se acaba la reunión y a la esposa o ándale, ¿a qué horas? Ya es bien tarde. Te quedas platicando con todos, saludando a todos, y pues, le acababas de cantar que era tu universo, que tu vida le pertenecía y eso es lo que Dios no quiere. Si acerquémonos, pero con corazón sincero. ¿Y cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces hacemos oraciones correctas, pero sin sentirlas? Señor, ya no quiero ser así. Mañana pienso hacer lo mismo, pero hoy te oro, ya no quiero ser así. O sea, líbrame de mi carácter, Señor. No estoy conforme con mi carácter. Ayúdame a no gritar más. Pero todos tenemos un día cuando sabemos que lo estamos diciendo solo de dientes para afuera. Pensamos salir y seguir siendo aquel que no se deja de nadie. Cambia mi carácter, le decimos, pero con la intención de, ojalá y no lo cambie mucho, porque pensamos que no tenemos mucho, que el Señor deba cambiarnos. Bueno, eso es todo eso, hermano, es hipocresía. Dice, porque el trono de gracia está abierto. El trono de gracia está abierto para aquel que dice, yo ya no quiero ser así. El Señor dice, yo te voy a cambiar. Solo acércate y entra sinceramente. Pero muchos de nosotros estamos entrando hipócritamente, es decir, sí, cámbiame, sí, aunque por dentro no deseamos ser cambiados. No queremos dejar nuestro materialismo, nuestro orgullo. Sin embargo, hay cosas que sí le decimos a Dios, y es la condicionante principal de Dios. Acerquémonos, pero con corazón sincero, con corazón sincero. Esto es tan importante. De aquí en adelante son instrucciones del autor de Hebreos. Ya nos acabó de dar doctrina, tanta doctrina, y ahora dice, ya aterricémoslo. La doctrina es para esto. Ahora ponla en práctica en tu vida. Dios es grande, Jesús es Dios, murió por ti, lo has pisoteado. Acércate a Él, Él es tu consuelo, Él es tu ayudador. Él puede ayudarte a caminar en santidad. Solo tienes que acercarte, 1, con corazón sincero, y 2, mira lo que dice ahí enseguida, en plena certidumbre de fe. Certidumbre, ¿qué es? Certeza, seguridad. La definición de fe en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es la segunda condición, que nos acerquemos con sinceridad y con certeza, en plena certidumbre de fe. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La doctrina es tan importante que la doctrina es lo que creemos de Dios, el Dios en el que creemos. Y por eso dice, acérquense en plena certidumbre de fe. Tienen que crecer en fe, tienen que madurar. El libro de Hebreos nos exhorta a madurar, ¿no? Estar cambiando cada rato es estar cambiando de Dios. Hemos hablado de personas que se duermen calvinistas y luego amanecen arminianos y al otro día son trinitarios y en una semana son unitarios, y en realidad no saben ni lo que creen. Todo lo que escuchan lo meten, lo creen, y hoy escucharon un calvinista y le creen a él.
mañana escucharon un Armin, le creen a él, son llevados tras cualquier viento de doctrina. Lo que está diciendo el Señor, ¿cómo te vas a acercar a mí? Pues si no sabes ni quién es. No es el mismo Dios de los unitarios que el de los trinitarios. No es el mismo Dios de los calvinistas que el de los arminianos. No es el mismo. Primero defínete en quién crees. La doctrina es esto. A veces nosotros pensamos, ¿por qué tanta doctrina? ¿Por qué no hablar de la relación con Dios? Porque la doctrina es la que nos hace relacionarnos bien con Dios. La doctrina es antes. El Dios al que nos acercamos se forma de doctrinas. Por eso nos dice, acérquense en plena certidumbre de fe. Es decir, conociendo a Dios tan fuertemente, tan grandemente. Conocer cómo piensa, cómo actúa, cómo razona, qué le gusta, qué le disgusta. Dice Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y si te fijas, te decía ahorita, cada palabrita tiene que traer bendición a nuestra vida. Él ya nos dijo, acerquémonos. Después de todo el contexto, ese acerquémonos es tan grande, que está diciendo, han pisoteado mi sangre, ya no hay más sacrificio para el que hace esto. Pero no es una invitación a irnos, sino un acerquémonos al trono de gracia, buscando perdón. Acerquémonos. Solo nos pone como dos condicionantes hasta ahorita, ¿sí? Háganlo con corazón sincero, es decir, hermanos, por el amor de Dios, ¿quién podría engañar a Dios? ¿Quién podría creer que engaña a Dios? ¿Sí? Si no es que solo te estás engañando a ti mismo. ¿Quién puede creer que entra al trono y le dice a Dios, Señor, ya no quiero contestarle así a mi esposa, cuando tu corazón dice, en realidad mañana le voy a volver a gritar, y creer, pero a Dios se le pasó, es decir, lo engañé? ¿Quién podría creer eso? Por eso la condición es acércate con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que el que se acerca a Dios sepa que es galardonador del que le busca. Es necesario que el que se acerca a Dios lo conozca. ¿Sabes cómo es? ¿Conoces a Dios? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? Esto es lo que da la doctrina, conocimiento de Dios. ¿Cómo nos comportaremos? Tenemos acceso. Ahorita leíamos, tenemos acceso. ¿Qué hacemos? Entramos al trono y declaramos sanidad. ¿Qué hacemos? ¿Entramos al trono y le exigimos un milagro? ¿Qué hacemos? Entramos al trono necesitando un milagro y se lo pedimos como Él enseña a orar. Padre, si es preciso, aparta de mí la copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué haremos? Sabemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Qué hacemos? Sabemos que Él es soberano y que todo lo que envía a nuestra vida viene de parte de Él. ¿Qué hacemos? Sabemos que pensamientos de bien tiene para nosotros. ¿Qué hacemos? Sabemos que es santo y que ama la santidad, que conocemos a Dios. Es decir, no es solo tener la entrada al trono, sino es conocer al que está sentado en el trono. ¿Sabes cómo piensa? ¿Sabes cómo actúa? ¿Sabes qué le gusta? ¿Sabes qué le disgusta? Acerquémonos a ese Dios sinceramente y en plena certidumbre de fe, sabiendo que pisamos el lugar santísimo. ¿Okay? Otra vez te digo, nos deja caer una gran advertencia, una terrible advertencia. Si pecas voluntariamente, ya no hay más, solo una expectación de juicio. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, hermanos. Y otra vez te digo, tú y yo pecamos ayer, tú y yo estamos ahí, pertenecemos a estos. Pero ¿qué quiere Dios? ¿Ya ve y date un tiro?
No es lo que quiere Dios. Vuelve a decir, acerquémonos, acerquémonos. Mira lo que sigue ahí. El acerquémonos que sigue no es algo nuevo. El acerquémonos que leíamos ahorita, Él camina en santidad, Él lucha. Tiene algo maravilloso del 10:32 en adelante. Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Si te fijas, esta porción tiene todo que ver con lo que nos ha invitado. Caminen en santidad, acérquense al trono, háganlo sinceramente, en plena certidumbre de fe, adoren, síganlo, obedézcanlo. Pero lo que dice ahí, no te está pidiendo algo nuevo. No nos está pidiendo algo nuevo el Señor. Nos está diciendo, traed a la memoria los días pasados. Es decir, nos está pidiendo hoy el Señor a nosotros que ya hemos caído y que hemos pisoteado su sangre. No nos está diciendo algo nuevo, hagan esto. Está diciendo, hagan lo que ya hacían, lo que hacían antes, lo que ya saben que hay que hacer. En el 10:34 sigue hablando a estos cristianos. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Imagínate lo que eran ellos como iglesia. Habían padecido vituperios, tribulaciones, y lo hacían con gozo. Los habían despojado de bienes y lo hacían cantando. ¿Recuerdas a Pablo y a Silas en la cárcel? ¿Cómo dice el libro de Hechos? Que cantaban himnos ahí. ¿Recuerdas a Pedro en Hechos 5:40? Hechos 5:40. En adelante dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Después de azotarlos, hermanos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos, hermanos. Cuando leemos, después de azotarlos, se nos imagina, no sé, que agarraron una vara de la corrección y le dijeron, traiga la mano, Pedro, traiga la mano. Y le dice, ya no ande hablando en el nombre de Jesús. No, hermano, los azotes son parecidos a los que recibió Cristo. Eso era lo que era azotar a alguien. Es decir, salieron sangrando, pero salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber padecido por el nombre de su Señor. Si te fijas, aquí llegamos al meollo con los oyentes estos de la carta de Hebreos, los oyentes hebreos a los que dirige el autor la carta. Ya les advirtió en contra de la apostasía, el peligro de apartarse, pero ellos no son apóstatas. Aquí en Hebreos, los apóstatas son los que ya se fueron, se regresaron. Los que quedaron, que es a los que los escribe, están un pasito antes de regresarse. Lo que les está hablando con todo esto último, se está refiriendo a cristianos que se han enfriado. Cristianos que no eran lo que eran, no son lo que eran antes. Ellos dicen, acuérdate, trae a tu memoria los días pasados. Hoy estás acá y lloras. Y te acuerdas cuando al principio, cuando te despojaron de tu casa y tenías gozo. Y hoy, porque oye, los hermanos están regresando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos de qué? ¿Te acuerdas cuando te apedreaban y tenías gozo? Está hablando de cristianos que se han enfriado por tantos motivos que puede haber, que podemos enfriarnos. Pero está hablando a cristianos que no son apóstatas,
no se han ido. Están en el cristianismo aún, pero están pendiendo de un hilo porque se han vuelto fríos. No son hoy lo que eran antes, ellos. Y yo creo que por medio de ellos, el Señor quiere decirnos lo mismo a nosotros. Llegamos a tan gran exhortación y a tan gran consuelo, donde nos dice: acérquense, entren al trono, háganlo sinceramente, con plena certidumbre de fe. Nos vuelve a advertir, porque si pecan voluntariamente, va a pasar esto. Sí, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero ustedes traigan a la memoria las cosas pasadas. Sí, es decir, no nos está el Señor pidiendo algo nuevo a nosotros. Nos está pidiendo algo que ya éramos. ¿Recuerdas cuando te convertiste? ¿Recuerdas? Y el Señor ahora te habla a ti. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Recuerdas de dónde te sacó el Señor? Pero principalmente, ¿recuerdas cómo fue tu vida inmediata después a tu conversión? ¿Recuerdas aquel varón, aquella mujer que creía locamente que podía cambiar el mundo? ¿Recuerdas aquel? Porque nosotros éramos él. Creíamos, bueno, ya no cambiar el mundo, que podíamos cambiar a nuestra familia, a nuestros familiares. ¿Recuerdas cómo fue tu vida inmediata a tu conversión? ¿No es verdad que teníamos más pasión? ¿No es verdad que luchábamos más por la santidad? ¿No es verdad que éramos más legalistas, que nos asustaba el pino de Navidad y luego ya nos hemos ido? No es para tanto, ¿no? No seamos tan exagerados, y nos hemos ido cayendo en ella. No seamos tan exagerados. ¿No es verdad que te esforzabas más? ¿No es verdad, hermano, que querías gritar como un loco a todos que conociste a Jesucristo? ¿No es verdad que eso estaba dentro de nosotros? ¿No es verdad que querías compartirlo con todos, con conocidos y con desconocidos? ¿Y no es verdad que aquella pasión se ha ido perdiendo, apagando? ¿Recuerdas cuando predicabas donde sea? ¿Recuerdas cuando deseabas que llegara el día siguiente para ver a aquella persona con la que habías dejado una plática pendiente de Cristo ahí en el trabajo, y ya querías que fuera el día siguiente? ¿Recuerdas aquel trabajo donde hablabas tanto de Dios y ahora de pronto nos da pena hablar? De pronto nos da miedo, de pronto ya no sentimos la misma pasión. ¿Te acuerdas al principio cómo te sacrificabas, cómo te humillabas, cómo resolvías los problemas conforme a Cristo? ¿Cómo lo alababas, cómo lo honrabas, cómo lo adorabas? ¿Te acuerdas cuando todos te sacaban la vuelta? ¿Te acuerdas cuando la familia te había dejado de invitar a las carnes asadas? ¿Te acuerdas cuando tu familia decía de ti, a lo mejor a tus espaldas: esta se volvió loca, habla de Cristo, de Cristo, de Cristo? Y ya nadie te quería ver, ¿te acuerdas? Y lo que dice el Señor es: ¿y dónde se quedó esa mujer? ¿Y dónde se quedó aquel varón? No te estoy pidiendo que hagas cosas nuevas. Estoy pidiendo que regreses a los días pasados, cuando hablabas con todos los vecinos, cuando la vecina ya no quería encontrarte al barrer, cuando tu mamá te colgaba el teléfono, cuando eras una lata, cuando eras un cadillo. ¿Te acuerdas? Es triste decir ¿te acuerdas? Es triste, porque lo que el Señor quiere decirnos es: no eres ya. No eres ya. ¿Dónde quedó aquella pasión? Ahora hablamos de lo mismo que los demás, de novelas, de pleitos. Sale la vecina y nos cuenta sus problemas con el marido, y nosotros le contamos los nuestros con nuestro marido. ¿Te acuerdas cómo orabas antes? ¿Te acuerdas cuánto orabas antes?
¿Te acuerdas cuánto nos gustaba pasar tiempo en el lugar santísimo? ¿Te acuerdas cómo se te hacían chicas las madrugadas? ¿Te acuerdas cómo se te hacían cortas las noches? ¿Te acuerdas cuando te quedabas dormido orando y te daban las 7 de la mañana y te subías a la cama tan solo para dormir otro rato, irte a trabajar con las ojeras ahí colgando? ¿Te acuerdas cómo te gustaba platicar con Dios? ¿Cómo te gustaba platicar con las personas de Dios? ¿Cómo te encantaba platicar de la Biblia? ¿Te acuerdas? Es lo que el Señor nos quiere decir hoy. ¿Te acuerdas? Ya te di advertencias de lo que va a pasar. Y lo que te estoy pidiendo no es que hagas algo nuevo. Lo que nos está pidiendo es que regresemos a lo que éramos antes. Es decir, ellos eran apresados. Y de repente, cuando se le antojaba aquel gobierno, decía, ¿sabes? Quítenle la casa a este varón. Y se acabó. Y no lloraban. Tenían gozo. Tenían gozo. Y hoy nosotros lloramos porque viene en la lista de útiles. Señor, ¿dónde está mi Dios? O sea, no tengo para comprar. Escribe, ¿acaso compraré una del mercado, Señor? ¿No prometiste tú ser fiel? ¿No prometiste tú que nunca me abandonarías? Y es en lo que nos hemos ido convirtiendo. Hay una canción, ¿te acuerdas? Una de Marcos Vidal que dice a un varón diciendo, ¿y dónde está aquel Dios de Elías? ¿Y dónde está aquel Dios y el Señor dice, ¿y dónde están los Elías? El Dios de Elías sigue estando vigente, vivo como nunca. El Señor dice, ¿y dónde están los Elías? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los Noé? ¿Dónde están? ¿Dónde están los cristianos? ¿Dónde están? Pero se lo está diciendo a ellos mismos. ¿Dónde está tu mismo José Ángel pasado? ¿Dónde está tu mismo Juan pasado? ¿Dónde está tu mismo Elías pasado? No te compares con nadie más. Y todo lo hacían, dice ahí, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso es el todo del cristiano. Nosotros empezamos así. El Señor nos alcanzó. Fuimos llenos de su espíritu. Fuimos llenos de una pasión. Y vivíamos como si fuera a venir hoy por nosotros. Y lo anhelábamos. Pero no vino el primer año. No vino el segundo año. No vino el tercer año. Y como que poco a poco aquella pasión va disminuyendo. Pensamos que no va a venir este año y estamos casi seguros que no va a venir el año que entra y nuestra pasión se va apagando. ¿Qué es lo que ha apagado nuestra flama? Tal vez los problemas del día a día. ¿Para qué ganarnos problemas por Dios? Si ya tenemos tantos problemas, tenemos suficientes problemas. ¿Cuántos tenemos problemas de salud y luchamos con una enfermedad? ¿Cuántos tenemos problemas de dinero y luchamos por pagar las cuentas? ¿Cuántos tenemos problemas de familia? Decimos, ¿para echarnos más problemas por seguir a Dios? No, por eso caminamos pues como caminamos, ¿no? ¿Para qué tanta pasión si el Señor no viene? Si falta tanto para ir con Él. ¿Para qué ganarnos enemistades hoy? ¿Para qué quedarnos solos? ¿Para qué dejar todo ahora? Hay mundanos, ¿quién se ha topado con mundanos familiares que dicen, pero si me arrepiento el último día de mi vida? Si se puede, ¿no? Sí se puede, tienes razón. Lo único que nadie está seguro, porque el arrepentimiento lo da Dios, ¿verdad? No sabes si morirás en un hospital, no sabes si morirás de un infarto fulminante, nadie sabe cómo va a acabar. Y decimos, son insensatos, ¿verdad? Son necios. Cuando nos dicen esto, dicen, qué necios, o sea, y si el último día de mi vida me arrepiento, sí, está bien, o sea, sí funcionaría, pero nadie lo tiene seguro. Pero
En realidad es así como pensamos muchos de nosotros. ¿Por qué dejar todo hoy? Si el Señor no viene el otro año. ¿Por qué ser tan radicales hoy si seguramente tenemos más tiempo? Y vivimos como pensando como esos mundanos, que tenemos más tiempo y más tiempo y más tiempo para hacer lo que el Señor quiere que seamos. Y en realidad lo que va pasando con esas actitudes es que nos vamos enfriando. Lejos de estar, oye, pero el cristianismo no es un caminar, pero de estar caminando hacia adelante, muchos estamos estancados, apagados y enfriándonos, se nos va bajando, nos hemos ido curando, hermanos, la verdad. Aquello del cristianismo, ¿sabes cómo lo veían los romanos, los que no eran cristianos? Lo veían como un virus. Hoy este virus está creciendo demasiado. Y al que le da el virus se vuelve loco, o sea, dice que ya nada es suyo, deja su casa, abandona todo y le da el virus fuerte. Y era visto así el cristianismo, era un virus que apagar. Y en realidad nosotros estuvimos enfermos de este virus mucho tiempo, cuando recién nos pegó alguien ese virus, ¿no? Nos pegaron el virus y pensábamos que podíamos cambiar el mundo. Pero nos hemos ido aliviando, nos hemos ido curando, nos hemos ido enfriando y nos hemos ido apagando, como advirtió nuestro Señor en Mateo 24:10 en adelante. Mateo 24:10, muchos tropezarán, se entregarán unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que persevere en qué, en esta enfermedad, el que se mantenga ardiendo, el que persevere, el que permanezca encendido, el que, como leímos ahorita, Hebreos 10:23, el que mantenga firme, sin fluctuar, la profesión de su esperanza, ese será salvo. El que sea como Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, no la pierdas. Hebreos 10:36, aquí ya regresamos al libro de Hebreos. Los que recién se bautizaron, no pierdas esa llama que hay en ti, no pierdas esa pasión nunca. Es lo más valioso que tiene un cristiano, la pasión por Cristo. Dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia significa resistir o aguantar. Es necesario que resistas. Es necesario que resistas los ataques. Es necesario que resistas los desprecios. Es necesario que seamos constantes. Es necesario que recuperemos lo que éramos. Es necesario que si es necesario, te enemistes con los demás para que conozcan a Cristo. Es necesario que con más pasión anunciemos su nombre, y es necesario que lo hagamos hasta el final. Dice Apocalipsis 2:25. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que persevere hasta el fin será salvo. El que no se enfríe su amor, el que no se enfríe su corazón. Paciencia, persevera, mirando la promesa, lo que veían ellos. Dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Y quiere recordárnoslo, el que ha de venir vendrá, no tardará. Estamos esperando a alguien. El cristiano está esperando a alguien. No lo quites de tu mente. Los cristianos estamos esperando a alguien.
que ha de venir por nosotros. Esto es lo más maravilloso. No hay nada en este mundo que se compare a lo que está por venir. Estamos esperando a alguien que viene por nosotros, que prometió: si yo me fuere, vendré y los tomaré a mí mismo. Solo se adelantó para prepararnos una morada eterna. Lo estamos esperando, con paciencia lo aguardamos. Esa es nuestra vida. Todo lo de aquí no importa, nada importa. Aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Resiste las tentaciones, resiste al mundo, no te unas al mundo, no seas vencido por lo malo. Dice el 10:38, el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. No retrocedas, no te enfríes, no pierdas la pasión. Eso no le agrada a Dios. Y luego nos vuelve a levantar en el 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación de alma. Nosotros no retrocedemos, hermanos. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que persisten. De los que persisten. Mira, vamos a Apocalipsis 2. Y mira lo que le dice a esta iglesia y cómo se parece a nosotros. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y dice el Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. No te equivoques de lo que estamos hablando. El enfriar del que estamos hablando no tiene que ver con que no estés trabajando. Mira esta iglesia lo que le dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Mira cómo nos parecemos a ella, porque luego le dice: pero tengo contra ti algo, que has dejado tu primer amor. ¿Sí? No te das cuenta que se parece a nosotros. No te das cuenta que claro que trabajamos. No te das cuenta que claro que predicamos. No te das cuenta que claro que tenemos misiones. No te das cuenta que somos esa iglesia, pero que hemos dejado algo que había dentro de nosotros. El fuego que había dentro de nosotros. Algo que nos hacía capaces de dar la vida por el Señor. ¿Te acuerdas de aquella persona? Hermano, yo puedo hablarte de esto claramente. Yo acabo de llegar de vacaciones, ¿sabías? Y tomé vacaciones porque estaba súper agotado físicamente y agotado por servir al Señor. Y aún así, cuando fui de vacaciones, había en mí un recuerdo a esa ciudad que yo fui. Alguna vez fui e hice algo diferente. Sí, podía antes ir de vacaciones y llegar y preguntar: ¿a dónde voy a ir a predicar? Y podía: oye, pero vienes a descansar. No vengo a descansar. Y allá una vez fui y me paré afuera de una iglesia católica. Y allá y una vez me metí en medio de unos cristianos. Y allá dije: pero no me malentiendas, hoy trabajo mucho más para Dios. Y hoy sé mucho más palabra que antes. Pero cuando fui allá y regresé, dije: pero no tengo eso que tenía.
hace años. Lo he perdido. No tengo ese fuego que tenía hace años. Tal vez hoy ayude a más gente, tal vez hoy sirva a más gente, pero no tengo ese fuego que me hacía capaz de dar la vida por el Señor. De que si el Señor hubiera tomado mi vida en algún momento, la hubiera dado con gusto. Y hoy no lo tengo. No es que no lo sirvo, no es que no hago cosas, pero he perdido algo que tenía aquí adentro. Y yo no sé si estoy predicándome a mí o haya alguien que esté aquí en esa situación, que hemos perdido el fuego por Dios, que hemos perdido aquello que nos hacía capaces de dar su vida, capaces de pararnos ante una pandilla y predicarles el evangelio, aunque muriésemos apedreados, capaces de ir a un prostíbulo a predicar el evangelio, aunque te tomaran fotos y dijeran pastor saliendo de un prostíbulo. Eso no importa, sino tener el fuego de Dios, aquello que nos hacía hablar en las Navidades a nuestra familia, aunque nuestra hablar, aquello que hacía que nuestros primos nos sacaran la vuelta, que nuestra mamá nos colgara el teléfono, que nos llamaran locos, que dijera tu familia, se volvió loco, solo habla de Cristo. No lo inviten más, no lo inviten más. Lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque honramos a la familia, porque honramos más al hombre, porque honramos más nuestra vida, porque honramos nuestra salud, porque nos honramos a nosotros mismos, porque honramos nuestro descanso, porque estamos descansando, porque vivimos en comodidad, porque hay cuentas por pagar, porque hay problemas de familia, porque hay tantas cosas que nos han ido apagando y apagando y apagando el fuego. Y no me malentiendas, sabemos más de Biblia y no es malo saber de Biblia, pero yo no sé, hay tantos motivos para que nos hacen enfriarnos que yo no sé cuál sea el tuyo. Hay a quien lo enfría los problemas, hay a quien lo enfría la tardanza del Señor. ¿Para qué tanta pasión si seguramente pasarán 100 años en que venga? Y hay a quien lo enfría la religión, ¿sí? Hay cuando caminamos en religión, hermanos, nos enfriamos, servimos, pero nos enfriamos, se vuelve rutinario. ¿Quién hoy camina en una rutina, hasta sirviendo al Señor, en algo rutinario? Y hemos perdido aquella chispa, aquella pasión, aquel espontáneo. Yo quería llegar a Hebreos 11, vamos a llegar a Hebreos 11. Porque llegamos a la fe, que el cristiano sabe que es salvo por fe, y es el contexto más pisoteado. Pero yo quiero, cuando lleguemos a Hebreos 11, quiero ajustarme, hermano. No quiero hacer, en otra ocasión tenía pensado hacer un estudio minucioso de la fe, pero no quiero hacerlo. De hecho, no hoy, la otra semana, y pasaremos muy por encima de Hebreos 11, porque quiero ajustarme a lo que hace el autor de Hebreos. No hace un estudio grande de lo que es la fe. Y eso que es un contexto, es un concepto tan importante para nosotros. Saber qué es, dónde está, pistis, ser convencido, la fe se da dentro, en el alma, y tantas cosas que ya sabemos. Pero mira cómo lo hace el autor de Hebreos, y yo quisiera hacerlo igual. Sí da el significado, y así empieza Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ni siquiera te lo estoy leyendo, yo creo que nos lo sabemos de memoria. La certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Y cuando pudiéramos entrar como cristianos que somos, ¿qué será la fe, no? La certeza de que recibiré un milagro, sí, porque no lo veo, entonces creo que lo recibiré y lo recibiré. ¿Qué será la fe que salva? Decir, soy salvo, soy salvo, soy salvo, me declaro. El autor no se mete en tonterías de esas. Él lo hace más sencillo. ¿Quieres saber si tienes la fe correcta? Mira lo que hace la fe correcta. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la fe correcta en Dios, aunque ha ido cambiando nuestro creer. Hoy nosotros creemos en Cristo y su Evangelio, pero no tiene ciencia. Siempre ha dado el mismo resultado. Y es en lo que Él se enfoca. Él no da un gran estudio o enseñanza sobre la fe, porque esto es más fácil. ¿Cómo saber si tienes la fe o no de ellos? Y Él empieza a decirte, yo no sé, Él como que dice, mira, yo no sé lo que es la fe. Si tú quieres, soy ignorante en lo que es la fe. Solo sé que por la fe, y empieza en el 11:7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Imagínate ese ejemplo, hermano. El autor dice, yo no sé. A mí, oye, ¿qué es la fe? ¿Dónde nace? Yo no sé. Él dice, yo no quiero explicar eso, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No, olvídate de eso. No quiere explicarnos eso. Él dice, solo sé que un varón de fe, una vez, con la fe verdadera, dejó todo y se puso a hacer un arca, cuando aún ni siquiera había llovido, solo porque Dios se lo dijo y obedeció. Eso es lo que yo sé de la fe, es lo que está resumiendo el autor. En el 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. No, yo no sé si Abraham tenía la fe correcta. No sé si Abraham creía en Jesucristo. No sé si había escuchado el Evangelio. No sé si había leído la Biblia. No sé. Solo sé que por la fe verdadera, un día, un varón escuchó una voz del cielo que le dijo, dejas a tu tierra y a tu parentela. Y él dijo, ¿y a qué horas empiezo? Eso es todo lo que yo sé. Eso es lo que está haciendo el autor. Eso es todo. No estoy hablando de un estudio bíblico. Estoy hablando de esto. En el 11:9 dice, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué? Por lo que leíamos ahorita, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pero pensó que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Como que se define más bella la fe así, ¿no? Que diccionario, pisti, ser convencido. Y luego nos peleamos, ¿qué es ser convencido? No, tú tienes razón, yo tengo razón. No, mi fe es más grande que la tuya. No, yo tengo fe en Cristo. No, la fe es la certeza de lo que se... No, la fe... Y el autor dice, déjate de cosas. Yo no sé qué es fe. Tal vez soy ignorante de la Escritura. Solo sé que la fe verdadera hace estas cosas. Por la fe él escuchó la misma voz que un día le dijo, sal de tu tierra. La escuchó y le dijo, ahora ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y no sin lágrimas y no sin dolor, pero caminó para sacrificar a su hijo. Hebreos 11:24.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dice el 27, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero mira algo, nos queda grandes a los que somos, a lo que somos hoy. Lo que el Señor nos dice, no grande a cómo empezaste, a cómo habías comenzado. Estabas en aquel camino, cuando no importaba si te despreciaba la familia. Nosotros tuvimos este mismo espíritu, no anduvimos tan lejos, no estábamos tan lejos. Teníamos el sueño de que podíamos cambiar el mundo. Teníamos el sueño de que podíamos cambiar, aunque sea la familia, para de pronto hoy voltear y vernos tan parecidos al mundo, tan lejanos a personas como estas, a estos héroes de fe. Nosotros formamos parte de ello. Nosotros somos parte de esta lista. Por la fe, pero lo que dice por la fe, tiene que decir algo. El libro de la vida dice algo. Por la fe, José Ángel pasó esto y esto y esto. Por la fe, Esmeralda pasó esto y esto. Por la fe, Juan, por la fe, Pablo, por la fe, Josafat, por la fe. ¿Qué es lo que está haciendo esa fe en nuestra vida? Por la fe, Aldo, por la fe, Mario, por la fe, Oscar, por la fe. ¿Qué es lo que dice de nosotros el libro de la vida? ¿Con qué propósito fuimos creados? No lo estamos escribiendo. Hay algo escrito para nosotros. Para algo fuimos hechos ya. Hombres y mujeres. Por la fe, Mari. Por la fe, Olga. Por la fe, Lorena. ¿Qué dice? ¿Qué dice el libro de la vida de ti? Por la fe, Ramón. Por la fe, Chuy. Por la fe, Silvestre. Por la fe, Luis. ¿Qué es lo que dice el libro de la vida? Nosotros tenemos que formar parte de ahí. ¿Será la misma fe de ellos? Dice 2 de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A ellos la pregunta es, ¿te está escribiendo a ti? Es decir, ¿tenemos una fe igualmente preciosa que la de Pedro? Los cristianos nos empeñamos en decir que tenemos la misma fe de los apóstoles, que seguimos la doctrina de los apóstoles, que somos como aquella iglesia primitiva, aunque no sucede lo mismo en nuestra vida. Y esa es nuestra tragedia. Esa es nuestra tragedia. Que podemos estar tal vez sirviendo más, tal vez haciendo aún más por el Señor que antes, pero que hay algo que antes estaba dentro de nosotros y que hoy no está, que hemos perdido la pasión que teníamos al principio, la pasión que si nos hubiesen el Señor pedido la vida, hubiésemos ofrendado nuestra vida a Dios. Y hemos caído en religión y predicamos más y tenemos más misiones, pero hemos perdido aquello. El Señor, yo cuando veía el libro de Hebreos al principio y pensaba en Hebreos 11 a lo lejos, yo pensaba cuando llegara acá en eso, compararnos como hoy lo hacemos, por la fe lo que hizo Noé, por la fe lo que hizo Abraham, por la fe lo que hizo Moisés, y ver que estamos tan alejados de ellos, pero ver cuando hemos llegado paso a paso
lo que hace nuestro Señor en Hebreos 10, ni siquiera nos está diciendo, es que no tienes la misión de Moisés, es que no tienes la misión de Noé, es que esa no es tu misión, es que a ti no se te fue dada la misión de Abraham, pero sin duda se te fue dada una misión en el camino de Cristo. Y sin duda estabas muy cerca o la habías encontrado al principio. Y por eso nos manda a decir, recuerda los días pasados. Recuerda aquellos días pasados. Cuando alguien te ofendía y perdonabas. Recuerda aquellos días pasados cuando aún a tus enemigos les predicabas el evangelio. Recuerda los días pasados cuando aún padecías vituperios y azotes. Recuerda aquellos días pasados. ¿Recuerdas los días pasados? ¿Recuerdas lo que eras cuando el Señor te alcanzó? ¿Recuerdas el gran cadillo que eras? ¿Recuerdas cómo eras un fastidio para todos? ¿Recuerdas? Le encantaba al Señor. El Señor lo que dice, me encantaba, ¿por qué lo dejaste de hacer? ¿Recuerdas cuando tu esposa te mandaba al sillón porque le hablabas otra vez de Cristo? Dice, me encantaba verte dormir en el sillón, me encantaba ver cómo luego te arrodillabas y orabas por tu esposa, me encantaba cómo aquella predicación de Cristo te costaba una semana hasta que tu esposa se contentaba, me encantaba a mí, pero para que ya no se enoje tu esposa, lo dejaste de practicar y te has ido enfriando. ¿Te acuerdas cuando en el trabajo nadie quería comer contigo? Porque ahí está el cristiano otra vez, ay, trae su Biblia otra vez. ¿Sabes qué? No tenemos hambre, vámonos a comer allá, escondidos en la bodega. ¿Te acuerdas? Me encantaba, dice el Señor, me encantaba, pero como preferías no estar solo, como decías, yo aquí como un perro solo, Señor, dejaste de predicar el evangelio y mejor comes con ellos y compartes el lonche y son compas y a veces hasta te ríes de sus chistes. Y el Señor dice, en realidad me encantaban como eran antes. Yo creo que el Señor lo que quiere decirnos es eso, nos pone los héroes de la fe, pero no para que, hay que hacerlo de Moisés, hay que hacerlo de Noé, no, hermano, no nos lo pone por eso. Ese le llaman el salón de la fama de la fe. No nos lo pone porque hay que hacer lo mismo que Moisés, no. Hay que hacer lo mismo que Noé, no. Sino que está diciendo, pero ese salón de la fama no termina. Ese salón de la fama continuó con Juan el Bautista. Ese salón de la fama continuó con los 12, continuó con Pablo. Ese salón de la fama continuó con Lutero, con Calvino, con todos los reformadores. Ese salón de la fama continúa hoy. Y a ese salón de la fama perteneces tú. Por la fe, ¿qué está escrito ahí? Por la fe, Rogelio hizo esto, lo hice para esto, lo hice para esto. Y terminó su vida asá. Y lo hizo porque se mantenía viendo al invisible. Por la fe, Mario hizo esto. Por la fe, Samuel hizo esto. Por la fe, Hugo. Por la fe, Mari. Por la fe, Nancy. Por la fe, Laura. Por la fe, Julia. Por la fe. Por la fe. ¿Qué es lo que esa fe, que es la misma de ellos, ha hecho que hagamos con nuestra vida? Y no íbamos mal. No íbamos mal. Por eso el llamado del Señor hoy es: traigan a la memoria los días pasados. Traigan a la memoria los días. ¿Qué días exactamente de cuando te convertiste? El primer año. ¿Se recuerda eso? Tráelo a tu memoria. ¿Te acuerdas aquella persona que eras? Dice, me encantabas. Me encantabas. La pasión que tenías, me encantabas. El peligro, cómo hablabas. Oye, pero hoy sé más doctrina. Sí, pero no la usas. Me encantabas cuando, oye, pero iba a una iglesia errada, pero me encantaba tu pasión.
Oye, allá me echaban mentiras, me obligaban a diezmar, pero me encantabas. ¿Cómo no traías? Y aún dabas tu diezmo, me encantabas. Oye, pero allá era todo falso y me encantabas. Hoy sé más cosas. ¿Y de qué sirve? Hoy sé más que antes. ¿Y de qué sirve? Hoy sé las cosas correctas. ¿Y de qué sirve? Dice el Señor. ¿Y de qué sirve? Dice el Señor. Volveos, traed a la memoria aquellos tiempos donde será más grandioso, con la doctrina correcta y con la pasión que tenías antes. Eso, lo uno no era parte de lo otro. Hoy claro que necesitabas lo correcto, pero sin perder la pasión. Necesitamos esa pasión del principio. Necesitamos esa pasión cuando conocimos a Cristo. Necesitábamos cuando parábamos extraños en la calle. ¿Has oído hablar de Cristo? ¿Has oído hablar de Cristo? Necesitamos eso. Cuando éramos los primeros en las reuniones para hablar de Cristo. Necesitamos esa pasión. Eso es lo que el Señor nos llama hoy. Traigan a la memoria los días pasados. Me encantaban, me encantaban. Oye, Señor, pero andaba perdido. Me encantaban. Yo quería corregirte la doctrina. Nunca quería quitarte la pasión. Me encantaba aquella pasión. Me encantaba. Solo traigan a la memoria aquellos días pasados. Ojalá y haya tiempo, mis hermanos, para recuperar esa pasión. Lo que es seguro que lo hay. Es seguro que lo hay. Volvamos a aquel evangelio. Volvamos a ser el fastidio que éramos. Volvamos a ser el cadillo en el zapato de todos, con amor, sin juzgar, sin condenar, sino bendiciendo. ¿Por qué? Porque somos poseedores de la mayor riqueza que hay en este mundo. Conocemos a Cristo, tenemos a Cristo, el mundo lo necesita, se nos fue dado por gracia. Perdonemos, no guardemos rencor, prediquemos, hablemos de Dios en la fila de las tortillas, con la vecina que barre, con el compañero de trabajo que comemos. No dejemos de amarlos, de predicarlos. Encontremos nuestra misión en esta vida. Que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, porque fue inútil. Nuestro nombre ya dice algo, hermano. No te equivoques, el libro de la vida se escribió antes de la fundación del mundo. Ya dice algo de nosotros. El libro de la vida ya dice, por la fe, José Ángel hizo esto y esto. Solo falta que yo lo haga. El libro ya lo dice. El Señor confía en ti. Encuentra tu propósito en la vida. Busca tu propósito en la vida. No fuiste hecho para estar sentado en una oficina. No fuiste hecho para estar fabricando cosas en una fábrica. No fuimos hechos para tener solo un trabajo mundano. No estamos hablando de abandonarlo. Estamos hablando de buscar para qué fuimos hechos. Cuando el Señor nos tejió en el vientre de mamá, como dice de Pablo la Biblia, como dice de Jeremías, desde que los tejió en el vientre, ya los tenía separados para algo. Y ahí en ese momento ya estaba escrito, por la fe, Él va a hacer esto. Por la fe, ella va a hacer esto. Busquémoslo. Encontremos nuestro propósito en el camino de Dios. Busquémoslo con pasión, porque Él dio la vida por nosotros. Él bajó para dar su vida. Él se subió a una cruz por nosotros. Mi hermano, si tú esperas otra motivación para encontrar pasión, no la hay. La única motivación es la cruz. Él se subió a la cruz por ti. No hay donde más buscar motivación. ¿Por qué voy a sacrificar mi vida por Él? Porque Él sacrificó su vida por mí. No hay más. Por eso nos levantamos y vivimos por Él. ¿Para qué fui hecho?
Y aquí volvemos a la última invitación. Pero si te fijas, vamos a volver a como empezamos hoy. La invitación es acercarnos a Dios. Hoy mismo, o mañana, o en la noche, en tu cuarto, cuando entres al lugar santísimo, hacer una oración. Que Él te muestre su voluntad. Que Él te muestre el propósito para ti en esta vida. Y que tú le digas a Él que lo que Él te muestre tú lo harás. Y lo que tengas que dejar, lo dejarás. Es todo lo que creo que Dios quiere hoy de nosotros. Pero te digo, aquí volvemos al principio. Acerquémonos con corazón sincero. ¿En realidad es algo que quieres hacer? ¿En realidad es algo que estás dispuesto a hacer? ¿En realidad es una oración que quisieras hacer al Señor? Papá, quítame todo lo que estorbe. Papá, despójame de todo lo que estorbe. ¿Serías capaz de hacer esa oración sinceramente? El Señor conoce nuestros corazones, ¿sí? Pero el Señor nos está llamando a eso, ¿sí? Hagamos memoria, los tiempos pasados. Acuérdate cuando te querías comer el mundo. Acuérdate y regresa a eso, creyendo y soñando que sí te lo vas a poder comer. Hermano, Él está esperando una oración así desde hace mucho tiempo, donde dice: acércate, pero hazlo con corazón sincero. Y luego dijo: en plena certidumbre de fe, es decir, convencido de que este es el Dios al que sigues, que demanda algo de ti y que no te dejará en lo que vayas a emprender a partir de hoy. Oremos, hermanos, oremos. Yo no escucho tu oración. Tú sabes lo que le dices por dentro al Señor. Tú sabes si sigues jugando al cristiano. Tú sabes si sigues, ahorita no, mañana mejor, el otro año. Tú sabes. Pero cuando cierras los ojos, entramos al lugar santísimo y cada quien sabe cómo aprovecha su tiempo. Lo que obedezcamos a Dios. Si se nos fue dada entrada al trono de gracia, yo te invito, entremos pues, y estando adentro y viendo sus pies y viendo sus heridas, tú dile lo que el corazón te dicte y dile sí o no a su invitación. Dile si te sientes o no preparado. Sácale otra excusa, hombre. Excusas es lo que mejor sabemos poner, pero ese es entre tú y Él, ¿no? Yo necesito, igual que tú, entrar al trono de gracia. Entremos, hermanos, entremos.